Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su canal Guanevisión y en particular a este programa de Ciudad Viva. Ya saben ustedes que estamos haciendo entrevistas en el orden político con candidatos, bien sea al Consejo, candidatos a la alcaldía de Piedecuesta y también con candidatos a la gobernación. En el día de hoy nos acompañan dos personas que tienen muchas cosas interesantes que contarnos. Ellos forman parte de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Sí. Creo que lo expresé bien. Correcto. Liga de Gobernantes Anticorrupción, esto sería impensable tan solo 10 años atrás, esto no existía. Es decir, es muy bueno resaltarlo porque se trata de una visión distinta de lo que es gobernar. El país en general, no solamente el municipio de Piedecuesta, el país en general tiene una fatiga, un cansancio bastante considerable en lo que se refiere a quienes llegan a los cargos públicos. En este caso, a quienes llegan al aparato legislativo, que es como digo yo, un dolor de cabeza para los colombianos, ¿no? Sabemos que no solamente el Consejo ni la Asamblea, sino si nos vamos más arriba con el Senado, en fin. Quiero que ustedes dos se presenten porque este solo título de Liga de Gobernantes Anticorrupción tiene por ahí unos nexos bien interesantes. Entonces, quiero que se presenten. Claro que sí, don Diego. Mi nombre es Liliana Serrano Navas, yo piedecuestana, nacida en Piedecuesta, familia piedecuestana netamente, de pura cepa. Estudié toda mi primaria acá en el COI, Centro de Orientación Infantil. Estudié en el Colegio La Presentación y luego en el Balbino García, orgullosamente. Hice mi carrera profesional como abogada en la Universidad Cooperativa de Colombia y me especialicé en Derecho Contractual en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y hoy estoy haciendo parte de este trabajo que, como lo decías inicialmente, es un trabajo de verdad bastante interesante. Interesante por lo complejo, ¿no? Porque hay una complejidad fuerte. Claro que sí. Bueno, tenemos a un candidato, a Marco Antonio Durán Hernández. Marco Antonio Durán Hernández. Bueno, una presentación corta para saber. Bueno, yo soy de acá de Piedecuesta también, de pura cepa. ¿Todos garroteros? Sí, señor. De familia panelera, entonces me crié a punta de guapanela, guarapo, boronas, mascando caña. Decía a mí, no se bañan las muelas. Decía a mí, no, los fortalece, sí. Es lo que más que caña. Y bueno, dedicado al arte, ya hace casi unos 30 años dedicado al arte y a la gestión cultural aquí en el municipio. En las artes escénicas. En las artes escénicas, sí, básicamente. Bueno. Aunque también entré un poco en lo que es la música. ¿La música? ¿Y la música en qué? El rock. Yo hago heavy metal. Usted hace heavy metal. Sí. Qué bien, bien interesante. Otra faceta por ahí. Es otra faceta, sí. Sí. Yo había alcanzado a sugerir que usted viniera con algún instrumento. No, yo simplemente soy quien escribe las letras en la banda y soy el cantante. Fui negado para los instrumentos, entonces la mejor forma es estar rodeado de instrumentos. Entonces siempre estoy ahí. ¿Pero canta? Acompañado, sí, canto. Entonces siempre estoy ahí cerca de mis compañeros con sus guitarras, con su bajo, con su batería, haciendo su cuestión y yo ahí pegadito de eso. Correcto. Bueno, ¿ustedes cómo llegan a la Liga de Gobernantes Anticorrupción? Grábense ustedes ese nombre, Liga de Gobernantes Anticorrupción. ¿Cómo llegan ustedes ahí? Bueno, don Diego, esto fue una propuesta que nació de ciudadanos, de personas independientes, de personas que compartimos de cierto modo la filosofía, la lógica, la ética y la estética. A raíz de eso empezamos a unirnos, personas que queremos combatir de cierto modo la corrupción, y empezamos a ver qué podíamos hacer desde nuestros perfiles y cómo podríamos integrar un movimiento que hiciera contrapeso a esa corrupción que tanto nos está hastiando y que de cierto modo ya nos tiene cansados, no solo a los piedecuestanos, sino a nivel, yo creo que nacional, país. A nivel nacional. Claro que sí. Entonces, a raíz de eso nace la propuesta
y empezamos digamos, a estructurar desde los diferentes municipios del área metropolitana cómo empezar a conformar este equipo. Y ahí estamos nosotros. ¿Hay bastante gente en ese grupo, aquí en Piedecuesta? Claro, somos 14 personas que hacemos parte de este movimiento, de este equipo. ¿Cómo han visto ustedes la recepción por parte de la comunidad en general? Pues a ver, como lo decía, todos estamos cansados de lo mismo. Todos estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de que el poder lo estén utilizando para hacer de las suyas y de sus intereses personales, pero realmente vemos que Piedecuesta sigue siendo afectado, que nosotros los piedecuestanos seguimos viéndonos afectados por esa politiquería y esa maquinaria pues que hoy en día nos está ya ahogando. Entonces, la percepción de la gente de escuchar una propuesta diferente y de saber que nosotros vamos a llevar un lineamiento frente a lo que es la anticorrupción, frente a lo que es el no mentir, el no robar y el no traicionar, pues eso impacta y genera una expectativa bastante interesante en todos los piedecuestanos. Es decir, ¿ha habido receptividad por parte de la gente? Totalmente. Sí, sí, ha habido receptividad en gran mayoría de las personas con las que nosotros hemos hablado. Obviamente hay personas que están completamente negadas, están cerradas. Llega uno y dicen, todos son igual, la gente ya generaliza, ¿sí? Pero cuando ya entramos en charla, ya entienden y comprenden que nosotros somos personas que no habíamos hecho política en nuestra vida. Yo, por ejemplo, siempre me he considerado apolítico. Siempre he criticado la política, pero una vez alguien me dijo, usted critica, pero ¿ha conocido más de adentro de eso? Eso me dejó pensando y fue una de las razones por las cuales decidí hacer el ejercicio político, también teniendo en cuenta que somos gobernados por una democracia, ¿no? Y al ser gobernados en una democracia, nosotros también tenemos un compromiso como ciudadanos. Entonces vi que tenía que ejercer mi compromiso como ciudadano, porque uno tiene que exigir, pero uno también tiene que dar. ¿Cómo hacer con la población? Digamos, en términos generales, pareciera que la gente se queja, pero al final las elecciones repiten lo que ha habido tradicionalmente. ¿Cómo hacer con eso? ¿Qué discurso promulgar para que la gente cambie esa cultura política tan nociva? Bueno, realmente nosotros no lo vemos como discurso, lo vemos más como despertar la conciencia de la gente, que la gente misma haga un autoanálisis y se dé cuenta si es parte del problema o está fuera del problema. Sí, yo siempre le he dicho, a veces le digo a una señora cuando se presenta la situación, ¿no? Esto que se acerca y dice, no, es que la señora que va de concejal me va a ayudar para conseguir un cupo para mi hijo en el colegio. Y yo le dije, señora, usted es parte del problema, porque usted está apoyando a esa persona y eso ya es corrupción. Para que ella le dé ese cupo en ese colegio tiene que haber tráfico de influencias. Por supuesto. Sí, tiene que haber otro montón de elementos para decirle a un funcionario que no debe participar en política, decirle, oiga, necesito que me guarde un cupo allá, que estoy planillando a esta señora que me tiene 50 boticos de la familia. Y entonces ahí ya la señora entró en el ciclo de corrupción, porque vendió su voto. La gente no entiende, la gente cree que vender el voto es recibir 50.000 pesos o 100.000 pesos, pero no entiende que cuando cambian el voto por otra cosa también es venderlo. Claro, y hay digamos, una mirada distinta en este sentido. Nosotros como ciudadanos también somos corrupción. La gente habla mucho del político y lo ve allá como en una cúpula y dice son corruptos, pero la gente no se da cuenta que reproduce mejor, son los que reproducen el esquema de corrupción. Claro, de corrupción. Es que precisamente, digamos que esto es a lo que le estamos apuntando, a crear una conciencia interna. Nosotros no valemos 50.000, nosotros no valemos un favor, nosotros valemos como ciudadanos, un almuerzo, una lechona, es real, un tamal. Es real. Eso Exacto. del almuerzo es real. Es real. Y precisamente eso es lo que queremos, crear conciencia, decir, oiga, nosotros valemos como ciudadanos, nosotros valemos lo que realmente como personas somos. Los gobernantes y quienes nos gobiernan son instrumentos que nos representan a nosotros, pero no es el que, ay, qué buena gente, me invitó a almorzar y voy a votar por él. Y 4 años en las mismas. Entonces estamos vendiendo esta idea. No, y que son 4 años quejándose. Quejándonos. Claro. Ese es el problema. ¿Y de dónde salió el dinero para la invitación a almorzar? Entonces, Claro, exacto. Es que es importante El mismo que bolsillo del elector. Exacto. Es importante que nosotros como ciudadanos entendamos que quien paga para llegar, llega a robar.
¿Por qué? Porque pues, de ahí está saliendo lo que a nosotros nos están invitando. Y sí, lamentablemente, pues esto es algo que viene por años y años y que es un poco difícil, pero a hoy ya no es imposible. Debe haber un cambio, porque si no lo hay ahora, no lo va a haber nunca. Claro. Yo, que soy muchísimo mayor que ustedes, puedo darles testimonio de cómo en el Congreso de la República todavía creo que hay elegidos y llevan 40 años, ¿no? Es el caso de un político conservador, lleva más de 40 años. Y eso precisamente es la raíz del mal que tenemos al día de hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, de reproducir eternamente una corrupción como si eso fuera una institución, ¿no? Claro. Como si eso fuera necesario, como si eso fuera obligado. Pues prácticamente para la mayoría de los dirigentes corruptos ya es una institución, ¿no? Sabotearon lo que fue la consulta anticorrupción, empezaron a vender, aparte de discursos, un montón de cosas para seguir manipulando a la gente, y mucha gente copió de eso. Y ahora hay gente arrepentida de no haber salido a votar. Sí, cuando empezaron a ver que están ocurriendo un montón de cosas. El mismo presidente sale a decir que va a apoyar un pliego de peticiones contra la corrupción y resulta que se están hundiendo. Sí, se están hundiendo. Y no salen, y no se debaten, y no se proponen, y no se analizan. Sí, y hacen saboteo cuando se van a hacer los debates. Entonces no llegan tarde, citan a otro lugar. O sea, es terrible cómo la corrupción está tan descarada, tan cínica, y que el pueblo no puede reaccionar. Es algo que a uno como que lo afecta. A mí como artista me afecta la corrupción en este municipio. Los malos manejos que hay en el presupuesto para arte y cultura es terrible. Es terrible como solamente un pequeño grupo de artistas reciben contratación, y hay un montón de artistas aquí en el municipio que no reciben contratación y tienen un excelente trabajo, muy buen trabajo. Hablábamos ahora fuera de cámaras de la riqueza cultural que tiene Piedecuesta. Sí. Y eso no es un dicho por quedar bien con el televidente, no, es real. Aquí hay una riqueza cultural impresionante. ¿Cómo llegan ustedes? Y esta pregunta va dirigida al asunto del alcalde de Bucaramanga. ¿Cómo llegan ustedes a esta Liga de Gobernantes Anticorrupción? ¿Cuál es la relación que se estableció ahí con el discurso del alcalde de Bucaramanga? Yo creo que es más empatía, ¿sí? Porque todos llegamos de una forma diferente. Liliana llegó de una forma, yo llegué de otra forma, otros compañeros llegaron de otro tipo de formas, y básicamente lo que se generó es una empatía con el discurso y las propuestas que tiene Rodolfo con respecto a la lucha contra la corrupción, ¿no? Eso de no seguir utilizando eufemismos, de decir de frente qué es corrupción, ¿sí? Hablar directamente qué es corrupción. Y claro, a la gente le choca, pero entonces a la gente no le choca cuando el corrupto de frente le está mintiendo cínicamente. Ese es el punto. Y creo que todos sentimos empatía con ese tipo de situaciones, y estamos aquí precisamente por eso, porque queremos luchar contra la corrupción, y nos parece viable hacer ese ejercicio de hacer veeduría y control político. Claro, entre otras cosas, aclarando nuevamente a los televidentes que el concejal lo que hace básicamente es control político, ¿no? No es no cumple las funciones ejecutivas. Sí, ese tipo de cosas nosotros hablamos con la gente, inclusive cuando nos tocó salir a recoger firmas, porque nosotros el movimiento tiene aval por firmas. No fue fácil, una cuestión muy difícil, pero también fue algo bonito para ir abriendo las puertas, porque la gente veía que soy yo quien está recogiendo las firmas para mí, porque soy uno de los que están en la lista aspirando al consejo. Sí. O sea, yo no tenía mi presupuesto pagando a 20 personas haciendo una toma de espacio en una avanzada que ellos le llaman, que llegan a los barrios con 50, 70 personas y abordaban y recogen firmas. No, a nosotros nos tocaba salir los 14 a recoger las firmas. En ese ejercicio nos encontramos con la gente y charlamos con la gente de frente, ¿no? Y cuando la gente empieza a decirnos cosas y la gente empieza a descargarse y todo eso, y empezamos a decirles que nosotros también es que somos igual que ustedes. O sea, nosotros no hemos sido concejales, apenas aspiramos a ello, porque lo que queremos es, al menos, si nosotros le quitamos una curul a ese corrupto, es un
dinero, gran paso, es un sí. dinero menos Sí. que se va a perder, ¿sí? Porque en parte el problema es el presupuesto. Ellos van por eso, presupuesto. A ellos no les interesa más nada, dinero, ¿cierto? Y si nosotros logramos 5, 4 curules con Liga de Gobernantes Anticorrupción, son 4 puestos que no están generándole dividendos, dinero y artimañas a los corruptos. Entonces empezamos a hacer algo. Liliana, empezamos con 4, con 5 concejales. ¿A cuántos aspiran llegar ustedes con esta lista cerrada? Pienso que tenemos lo suficiente para lograr el máximo. Nosotros aspiramos a los 14 y le apuntamos a eso. Sabemos que esto es más de un trabajo de crear conciencia y pienso que no es irrisorio querer y aspirar a lograrlo. Los 14 que tenemos. El trabajo ha mostrado que se puede, como lo decía nuestro compañero Marco, cuando hicimos el ejercicio de las firmas, veíamos la empatía con la gente, veíamos cómo la gente se interesaba y decía qué chévere, es interesante escuchar propuestas nuevas, es interesante escuchar no el típico discurso, sino realmente propuestas que nos vinculan a nosotros como ciudadanos, porque es que somos nosotros los que estamos eligiendo, pero somos nosotros los más afectados. Entonces, eso nos permite decir que podemos aspirar a mucho. Y para eso trabajamos. Bueno, les recuerdo a ustedes, televidentes, que estamos con los candidatos al Consejo de Piedecuesta, Liliana Serrano Navas y Marco Antonio Durán Hernández, con propuestas interesantes, propuestas impensables, yo les decía también fuera de cámaras, impensables hasta hace muy pocos años. Un artista en este mundo político, ¿no? Es curioso. Sí. Porque no se ve eso, casi no se ve. No, los artistas somos muy apolíticos. Completamente apolíticos, sí, Terriblemente se lo digo por apolíticos. experiencia, sí. Sí, yo Somos le decía a mis apolíticos. compañeros. Somos los primeros en fustigar precisamente el mundo Claro, político, claro, ¿no? Claro, porque somos muy afectados por el mundo político. El mundo político afecta mucho al artista. La dignidad del artista siempre ha sido mancillada por la corrupción. Entonces, Totalmente. pero uno se cansa. Yo me cansé de estar tocando las puertas aquí de la administración y pasar una propuesta y ver cómo otra persona que ni siquiera tiene la idoneidad o el conocimiento de la experiencia pasa una propuesta por debajo de puerta y Sí. luego la engordan y la engruesan y la duplican el precio porque, ay, no, se trajo una propuesta de 20 millones, no, échele otro número, que sea de 40, así yo me cojo 10, usted con 30 ejecuta. Bueno, ¿y qué se puede hacer en el Consejo para favorecer la cultura en el municipio? El control político. Lo que yo aspiro es estar allá en el Consejo para hacer control político. ¿Sí? Hacer debate con los concejales sobre presupuesto de cultura. ¿En qué se va a ejecutar? ¿Cómo? Por favor, entrégueme las cuentas claras. No me tape por aquí con cositas, con algodones, porque ese es el engaño. Y el otro problema es que como abusan también de que la gente tiene un desconocimiento de las cosas, entonces para ellos está todo sembrado. Nosotros los 14 aspiramos a esto, pero no teníamos conocimiento de muchas cosas y estamos constantemente en capacitaciones. Nos estamos capacitando en cómo organizar nuestras ideas y poderlas plantear para que la gente nos pueda entender de la mejor manera, cómo analizar cosas con respecto a lo que son nuestras funciones. También teniendo en cuenta cuál es el compromiso de uno como candidato. ¿Yo qué le puedo decir al elector? Es lo mismo, entonces íbamos a ese punto, cuando íbamos en las firmas, yo le decía a la señora, mire mi señora, yo no le puedo decir, le voy a pavimentar esta calle, porque el concejal no tiene presupuesto, el concejal no maneja el gasto público. Eso es muy importante aclararlo a Exacto. la gente, lo digo en Claro. todos los programas, porque es que engañan muy fácilmente a la gente, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a hacer aquí puentes, yo voy a construir acueductos. Y eso no es cierto. No, eso no es El concejal cierto, hace eso no es cierto. El concejal puede pasar un proyecto, Claro. pero de ahí es que el proyecto sea aprobado en un debate y entramos con el cuento de la coalición y los concejales que van en contra de mi proyecto por razones personales o razones de alguna conveniencia, ese tipo de cosas es complicado. Entonces hacíamos el ejercicio de ir educando a la gente, darle conocimiento y decirle, mire mi señora, cuando viene ese concejal y le dice a usted que le va a pavimentar la calle, que le va a poner un centro de salud, es falso.
Claro. Otra cosa es que diga, voy a pasar, tengo dentro de mis propuestas un proyecto para mejorar el sector salud, sobre todo en los barrios más abandonados. Yo acabo de escuchar precisamente por ahí el perifoneo de X candidato al Consejo en el que promete cosas como si fuera un candidato a la alcaldía, ¿no? Exacto. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Y eso es corrupción. Eso es corrupción, claro. Eso es Claro. corrupción. Lo que pasa es que la gente está tan acostumbrada, ¿sí?, que ya todo es No se da normalizado. cuenta. Sí, todo es normalizado. Entonces, La sí, gente- no se da entonces, cuenta. por eso le digo lo mismo, el mismo ejemplo de la señora con, no, me consiguió el voto, para ella eso es normal. Ay, me ayudó, qué buena concejal es, me ayudó. No, señora, la señora está siendo corrupta. Está cogiendo un funcionario y haciendo que ese funcionario evada sus responsabilidades y rompa la ética. Ahí es donde empezamos a romper la ética. Entonces le decimos, mire señora, eso no es ético. Un concejal debería tener ética. Y usted, señora, como electora, debería tener lógica. Exactamente. ¿Cierto? Por eso estamos ahí como en ese... Claro. en ese- Y la estética entra en lo horrible que es la corrupción. Entonces ya no hay estética allí. Exacto. Bueno, una abogada, ¿qué puede hacer en el Consejo? Estamos escuchando lo que nos dice el artista. Asesorar a los otros compañeros que no sabemos nada de Exactamente. leyes. En eso No, estaba pensando pienso- yo. No hacemos, Exacto. no hacemos sino disfrutar asesorías gratuitas con ella. Sí, estamos en constante capacitación. Esto es cierto. La lista Liga afortunadamente cuenta con una diferencia de personas, de candidatos, que cada uno aporta algo enriquecedor y de lo cual cada uno aprende, ¿cierto? Sí. Yo aprendo demasiado de Marco, demasiado, todos los días, aprendo de Ana de Dios, aprendo, mejor dicho, de todos los 14. Y pues ahorita desde mi perfil profesional pienso que más que asesorías, pienso que podemos precisamente controlar legalmente ese ejercicio A que eso viene iba yo, desarrollando. ese control legal, Exacto. exactamente. Que no solamente desde el Consejo, sí, por supuesto desde el Consejo, pero partiendo que el Consejo es quien genera el control político sobre el alcalde. Es que a veces nos enfocamos mucho, es que el alcalde y el alcalde y el alcalde, pero el Consejo realmente es el que pone los parámetros o el que de cierto modo permite o no permite que el alcalde actúe frente a cosas corruptas, frente a cosas que realmente están mal. Entonces, pues pienso que desde mi perfil o desde mi profesión, pues hay mucho que puede Hay aportar. mucho que hacer, Sí, señor. exactamente. Y sobre todo con una visión limpia, ¿no? Con De una una- visión sana. transparente. Eso es exactamente lo que yo quiero que los televidentes, con estos representantes magníficos, porque no son representantes políticos tradicionales con mañas, son representantes con ideas frescas, con ideas juveniles. Pues hombre, es una oportunidad extraordinaria para que tratemos de cambiar el panorama que tenemos en el momento. Ahora más adelante vamos a hablar de su candidata a la alcaldía de Piedecuesta. Hay mucho que hablar ahí sobre eso y sobre otros temas que tienen que ver también con las preguntas que hace la gente, qué se puede hacer por la seguridad, es el tema que preocupa fuertemente a la comunidad, y en otros temas puntuales, pero básicamente la seguridad es un tema que me dicen a mí, pregúnteles. Sí. Claro que sí. Entonces ya regresamos, tenemos un corte y ya volvemos con ello.